La idea de que el celador está dormido y debe ser despertado no es nueva. Ha servido de base a la gran mayoría de las enseñanzas espirituales y religiosas conocidas. En el hinduismo y el budismo, el celador se representa como el tercer ojo, que es un símbolo de la iluminación. En muchos lugares de la India también se le llama el ojo del conocimiento y también se considera la sede del Antarguru, es decir, el maestro interior. También se pueden encontrar numerosas representaciones del tercer ojo en la imaginería sagrada de la antigua Asia, donde a menudo se marcaba con un punto el dibujo de un ojo en la frente de una persona. En el Evangelio, Jesús habla constantemente de la necesidad de que el celador esté despierto y de los diversos efectos nocivos del sueño. En los textos se dirige a menudo a sus discípulos con las palabras: contemplad, despertad, no durmáis. Sin embargo, la gran mayoría de la gente no le daba la debida importancia y considera estas expresiones como meros giros verbales de fantasía. Se puede suponer que el original sentido de los textos evangélicos se ha distorsionado en cierta medida y como consecuencia se ha perdido en repetidas reescrituras. Así, el péndulo destructor comenzó a llamarse diablo, calumniador o malvado, pero lo que debería haberse traducido como desviación del propósito, traducido por la palabra pecado. Intenta releer el Evangelio con un cambio de palabra similar. Descubrirás muchas cosas nuevas e interesantes. Max Heinel, autor de los escritos Rosacruz, creía que en un pasado lejano el tercer ojo del hombre estaba estrechamente conectado con el mundo invisible, pero que esta conexión se ha roto con el tiempo. Él creía que el despertar del tercer ojo restablecerá la capacidad de percibir los mundos superiores a través del esfuerzo de la propia voluntad, que en la jerga del transurfing significa la capacidad de gestionar la realidad. El símbolo del tercer ojo también se utiliza en muchas escuelas de meditación, yoga, qigong y en las artes marciales orientales. En el taoísmo existe el concepto de entrenamiento del tercer ojo. Este entrenamiento consiste en concentrarse en el punto del entrecejo mientras se practican determinadas posturas. El propósito de este entrenamiento, según los taoístas, es obtener la capacidad de sintonizar la propia vibración con las vibraciones del universo y crear una base sólida para niveles superiores de meditación. Cada una de las tradiciones mencionadas tiene su propio conjunto de ejercicios y formas de despertar al celador. Sin embargo, a pesar de toda su riqueza y variedad de formas de despertar, tiene una serie de limitaciones importantes. En primer lugar, todas ellas requieren un cierto distanciamiento de los asuntos de la vida cotidiana, así como la creación de condiciones especiales, como la soledad, el silencio, la adopción de determinadas posturas, la concentración de los pensamientos en un mantra o una oración. En segundo lugar, ninguna de las prácticas enseña a la mente cómo salir de la influencia de los péndulos en medio de los propios péndulos, cómo ser verdaderamente libre internamente de su influencia destructiva. Juzga por ti mismo. ¿Cuál es el beneficio de obtener la iluminación y paz mental mientras estás sentado en el templo y cuando te dan una patada? Por ejemplo, en el tren. ¿Se enfadan y descargan toda su ira en el desdichado maltratador? El trabajo de la conciencia ha sido sustituido en la mayoría de los casos por el simple hecho de no prestar atención a los pensamientos. Este método es similar a la negación y funciona en la misma longitud de onda que los péndulos. Ciertamente ayuda a extinguir el poder destructivo de los péndulos, pero con el tiempo puede llevar a los seguidores de tales enseñanzas religiosas y espirituales a un estado de completo fracaso. Uno perderá el deseo y el interés por la vida. En tercer lugar, la gran mayoría de las prácticas para despertar al celador dependen estrictamente del tiempo. Algunos recomiendan practicar 5 veces al día durante 30 minutos, otros una vez a la semana, los domingos y otros media hora después del trabajo. Pero ¿eres tú, el celador, consciente de sí mismo en cada momento de tu vida? ¿Hay algún momento en el que no debas ser tú mismo, ser consciente, estar atento, estar vivo? Una gran parte de la humanidad está insatisfecha con sus condiciones de vida. La gente siente en su corazón que no vive como quieren, que en su primera infancia le han enseñado a seguir unas reglas fijas y a vivir con objetivos falsos, y que ahora su situación es muy parecida a la de una persona que se pierde en un bosque oscuro y no sabe qué camino seguir.
En tal situación, el breve despertar del celador solo proporcionará un respiro y alivio temporal, pero no ayudará a ver el camino hacia una vida mejor. Se necesita una forma de despertar al celador que se pueda aplicar en cualquier lugar y en cualquier momento. Levantarse de la cama por la mañana, lavarse los dientes, asearse, vestirse, desayunar, hablar con los seres queridos, jugar, leer, trabajar en el ordenador y realizar otras actividades corrientes. La acción es necesaria para que uno reconozca sus verdaderos deseos, metas y aspiraciones, para unir el alma y la mente, para ver su camino y seguirlo. El ojo humano tiene la capacidad única de percibir la forma, el color y el volumen de los objetos que nos rodean. Decenas de millones de impresiones están ante nuestros ojos cada segundo, pero eso no garantiza por sí mismo que seamos conscientes de todo lo que miramos. El ojo humano tiene la capacidad única de percibir la forma, el color y el volumen de los objetos que nos rodean. Decenas de millones de impresiones están ante nuestros ojos cada segundo, pero eso no garantiza por sí mismo que seamos conscientes de todo lo que miramos. Y hasta que no prestamos atención a algo, su existencia sigue siendo desconocida para nosotros, aunque esté delante de nuestras propias narices. El ojo puede centrar la atención en un objeto o en otro. Aquí radica la tentación de suponer que estamos atentos a un objeto determinado, pero la atención no es una propiedad del cuerpo. La atención es una propiedad del celador, el ayudante del alma. Una persona puede mirar fijamente a los ojos de su interlocutor y no fijarse en el color de sus ojos, o puede fijarse no solo en el color de sus ojos, sino también en decenas de otras impresiones de su entorno al mismo tiempo. Por ejemplo, pueden fijarse en un jarrón de flores en el alféizar de la ventana, detrás de ellos, en el color de su ropa, en el sonido de los coches que pasan. A través de la atención, el celador se hace consciente de su entorno. Al mismo tiempo, la atención tiende a intensificar el flujo de pensamientos dirigidos al objeto a la vista. Los pensamientos comienzan a fluir en la mente, que a nivel energético informativo, salen al exterior en forma de una corriente de poder de radiación mental. Y así los péndulos recurren a todo tipo de trucos para atraer y mantener nuestra atención con tal de asegurar la recepción de la fuerza vital humana. La publicidad, las noticias, los rumores, los chismes, los deseos momentáneos del cuerpo, todo entra en acción en la lucha por más adeptos. En este incesante bombardeo, la atención del celador se dirige casi por completo hacia el exterior y deambula despreocupada, cayendo bajo el control de tal o cual péndulo. Y con el tiempo esto se convierte en una especie de mala costumbre, y así cuando estamos en la sala de un cine, llamado Mi Vida, nuestra atención es absorbida por el desarrollo de la trama. En este momento, no somos conscientes de las personas que están sentadas en la misma sala, ni de nuestro propio paradero. Sin una preparación previa en la vida ordinaria, nadie es consciente de sí mismo, y no mucha gente se da cuenta de los beneficios que conlleva. El hecho de la propia existencia parece tan obvio que no se le presta atención. Incluso si uno aprende a devolver al celador su legítimo derecho a ser consciente de sí mismo, pronto perderá el hilo de la atención y se perderá en una avalancha de respuestas a estímulos o en reflexiones inútiles. Por supuesto, todo el mundo es consciente de su existencia en algún grado, pero este grado es inconmensurablemente pequeño comparado con lo que se puede conseguir mediante la acción consciente. En general, todo el mundo da por sentada la conciencia de su propia existencia, por lo que a nadie se le ocurre ser consciente de sí mismo con un propósito, por una razón concreta. Dicho esto, hay que reconocer honestamente que a menudo nos perdemos en lo que hacemos y decimos. Los péndulos captan la atención del celador y lo arrastran con ellos. Aunque se balancean de un lado a otro, su movimiento se dirige siempre en un solo plano, primero hacia allá, luego hacia atrás. Si el movimiento de un péndulo se dirige a ambos lados al mismo tiempo, simplemente se detendrá. Su fuerza se extinguirá. Por lo tanto, el observador debe dividir su atención y al mismo tiempo dirigir una parte de ella a sí mismo y la otra a su entorno. A través de la práctica de la atención dividida, te haces consciente de los fenómenos y las cosas que estás observando en el momento, y de que estás aquí, eres un observador consciente. Estás observando el cuerpo, observando todo lo que te rodea. Por ejemplo, ahora mismo puedes ser consciente de estas palabras que estás escuchando.
y al mismo tiempo ser consciente de ti mismo escuchándome. Evidentemente, la atención dividida no altera el equilibrio de las fuerzas, ni crea potenciales excesivos. Si lo pruebas, verás que es bastante fácil dividir la atención. Eso es cierto porque se tiene esta capacidad desde el nacimiento. Sin embargo, por muy sencillo que sea, la división de la atención no se produce por sí sola. Requiere un simple esfuerzo en cada momento de nuestra vida. Sin ese esfuerzo, la atención va en una sola dirección y es fácilmente presa de péndulos destructivos. Cuanto más a menudo estés despierto y despiertes al celador, más rápido crecerá tu conciencia y el conocimiento de tu presente interior y exterior. Los dos mundos se encuentran en un segundo de presencia y comienzan a confiar el uno en el otro. El alma en la mente en el alma. A medida que ganas experiencia en la separación de la atención, empezarás a notar más y más detalles interesantes, tanto de tu entorno como de tu vida. La calidad de la atención y la conciencia te proporcionarán una maravillosa oportunidad de reconocer más y más señales de guía que apuntan a transiciones hacia líneas de vida positivas. Veamos algunos ejemplos de cómo aplicar la atención compartida en diferentes situaciones de la vida. Cuando camines por la calle, cuando hables con otras personas, cuando comas, te vistas, realices tus tareas en el trabajo, intenta ser consciente de lo que tienes delante. Presta atención a las partes del todo. Vuelve a ser un niño pequeño aprendiendo sobre el mundo. Si hay otra persona delante de ti, fíjate en el color de sus ojos, la forma de su nariz, sus cejas, sus labios, el estilo de su pelo, el color y el estilo de su ropa, la textura de su tejido. Si es posible, mantén tu atención en todos ellos al mismo tiempo. Y al mismo tiempo intenta ser consciente de ti mismo observándolo todo. Para sentirte cómodo, presta atención a dónde estás, cuál es la posición de tu cuerpo, fíjate en tus sentimientos, en tu estado de ánimo. Presta atención a tus pensamientos, pero no te dejes llevar por ellos. Los pensamientos aleatorios, los fragmentos de asociaciones, los sueños, los planes y la imaginación interferirán constantemente con tus esfuerzos y se apoderarán de tu atención, especialmente al principio. No te enfades. Se necesitará algún tiempo para que la mente acepte comportarse tranquilamente y no se ponga a lo que está en marcha. Finalmente, llegarás a un viaje consciente, a un celador despierto. No hay que olvidar que el esfuerzo de dividir la atención en sí mismo es fácil, y como observó el escritor y filósofo alemán Johann Wolfgang Goethe, lo más difícil es lo que parece más fácil. En cierto sentido, estamos aprendiendo a caminar de nuevo, y a caminar conscientemente. Nos llevará tiempo dar el primer paso confiando de dividir nuestra atención. Entonces aprenderemos a caminar libremente, incluso más tarde a correr. La atención dividida es un concepto que indica lo que debe ocurrir con la atención en el momento de este esfuerzo. Como forma de hacerlo, permite al celador tomar conciencia de sí mismo, por lo que también puede llamarse método de recuerdo de sí mismo. El celador se encuentra en un papel completamente nuevo. No está dormido, está despierto o presente aquí y ahora. La presencia es una acción interior constante. Nuevos acontecimientos y cosas llegan a nuestras vidas, reclamando nuestra atención. Tenemos que recordar dónde estamos en esta avalancha de nuevas experiencias. Simplemente somos, y este es un momento de nuestras vidas. También hay una serie de acciones internas que ayudan a separar y mantener la atención y la fuerza vital. Una de estas acciones es la observación consciente. Se basa en el siguiente hecho. Cuando el celador se duerme, dejamos de ver con claridad lo que tenemos delante. Seguramente has visto en las revistas rompecabezas de imágenes, en los que dos imágenes casi idénticas tienen un cierto número de diferencias que hay que encontrar. Algunas de estas diferencias son obvias, pero otras no son tan fáciles de encontrar. Tienes que fijarte bien en cada detalle y compararlo con el mismo detalle en la otra foto. La mirada consciente es como observar, mejor dicho, como resolver un rompecabezas, salvo que no se comparan las impresiones de hoy con las de ayer. Encuentras con tu mirada algo nuevo para ti en este momento, algo que normalmente no observarías. Lo estudias durante unos segundos, cambiando la mirada de una parte a otra, sin olvidarte de ti mismo, de tu cuerpo, de tu posición y de cómo te sientes. El mundo se vuelve tridimensional.
Si has visto una película y te ha gustado, vuelve a verla, pero esta vez no observes la acción de los personajes principales, sino la actuación de los actores secundarios o las acciones del público de fondo. Fíjate en el vestuario o en la escenografía. Verás la película de forma diferente y te sorprenderá gratamente el descubrir nuevas facetas de la misma. La impresión será profunda y expansiva, y te sentirás realizado y fortalecido. Intenta encontrar formas de ver las cosas de una manera nueva cada vez, no de la misma manera de siempre. Esto ayudará en gran medida a la presencia de tu observador interno, el celador, y aumentará en gran medida la plenitud de esta percepción. Otra forma eficaz de evocar la presencia del celador es escuchar atentamente a la persona con la que se habla y fijarse en los sonidos que le rodean. Notar el sonido de los coches que pasan, las pisadas de la gente que pasa, el sonido de una puerta al cerrarse, el susurro de las hojas en la brisa. Para escuchar cómo suena el momento ahora. Es una orquesta divina para nuestra alma. Sin embargo, lo más importante es no los sonidos, sino la conciencia de ti mismo mientras los escuchas. La escucha consciente aporta nuevas impresiones sutiles al celador y lo fortalece. Muchas personas han observado que la escucha consciente marca una diferencia significativa en nuestra capacidad de aprender cosas nuevas a medida que avanzamos. Como adulto, a menudo es la única oportunidad de aprender cosas nuevas que está siempre a mano. Uno de los sonidos que escuchamos con más frecuencia y al que irónicamente prestamos menos atención es el habla de los demás. Podemos captar el sentido general de lo que se dice, pero no escuchamos el significado de cada palabra, y menos aún somos conscientes de estar escuchando el discurso de la otra persona. Esto se debe a que el celador permanece tras el velo de la imaginación. En lugar de estar simplemente presente en lo que se dice, se ahoga en la corriente de respuestas mentales de su mente a las palabras que escucha o a las respuestas del corazón, a los sentimientos que acompañan la conversación. Al mismo tiempo, la mente está deseando insertar una o dos palabras o empezar a hablar ella misma, pero también suele ocurrir que cuando otras personas hablan, nos distraemos por completo pensando en otra cosa. El flujo de los propios pensamientos sobre lo dicho genera diversas imágenes que se mezclan con las percepciones de la realidad y desplazan al celador. Cuando la imaginación no guiada es muy fuerte, apenas podemos oír o ver nada a nuestro alrededor. Cuanto más espesa es la nube de la imaginación, más se oscurece el presente. El impulso de escuchar a la persona con la que estamos hablando puede ser sorprendente, porque cuando nos despertamos, de repente nos damos cuenta de que con los ojos abiertos y los oídos atentos hemos estado completamente desconectados de lo que estaba ocurriendo justo delante de nosotros. Como dice el Evangelio, oiréis y no entenderéis, y veréis y no veréis. Una forma de ayudar a compartir la atención cuando la otra persona no está contando algo es mirar al interlocutor con suavidad y calma, sin ninguna tensión en el cuerpo. Otra forma es dejar que el interlocutor termine de hablar sin interrumpirlo. Puedes añadir un paso más, intenta no responder en cuanto el interlocutor haya terminado de hablar, sino que haz una breve pausa, permaneciendo en silencio al menos unos instantes. Esto puede aumentar el nivel de presencia así como prolongarlo. Esto es lo que el poeta sufí Rumi tenía en mente cuando dijo: cierra la puerta de la lengua y abre la ventana del amor. El estado de amor tiene una profundidad increíble y puede abrir las puertas a otra dimensión. Los Vedas eslavos nos han traído desde la profundidad de los tiempos el significado sagrado de la palabra amor. Pueblo de Dios, conocer. La gente conoce a Dios. Sin un cuidador despierto, conocer a Dios es una tarea imposible. Con un cuidador que funciona, un celador, es un hecho natural y cotidiano que nos enriquece y mantiene nuestra vida pura y en equilibrio. Aprender a oír tantas personas con la atención dividida también nos da la clave para oír diferentes sonidos, como la música. Toca algo de música instrumental e intenta escuchar claramente cada instrumento por separado, siendo consciente de ti mismo. Prueba este ejercicio durante 5 minutos y asegúrate de que el flujo de pensamientos entrantes no te lleve. La mente todavía estará tratando de dirigir, ya que no empieza a comprender inmediatamente todo el beneficio de las acciones nuevas y desconocidas. Es interesante observar que los músicos profesionales oyen la música mejor que muchos de nosotros porque su atención está centrada y está entrenada para escuchar. Dicho esto, rara vez escuchan la música con atención dividida.
Su atención sigue dirigida en una dirección y por tanto se pierden en la música. Es extremadamente útil escuchar el silencio con conciencia de sí mismo, ingenuo y sin palabras, sin dar importancia a nada, ni siquiera al esfuerzo de la conciencia de sí mismo. Ser capaz de estar presente internamente no significa no tener voz. Hablar con presencia es tan urgente como escuchar. Para ello es necesario aprender a estar tranquilo tanto interna como externamente. Intenta evitar enfatizar demasiado tu opinión en las conversaciones con los demás. Por supuesto, al principio no es fácil determinar qué enunciado tiene una importancia excesiva y cuál no, pero con el tiempo aprenderás a identificar los potenciales excesivos por su sabor inherente. Si quieres demostrar algo, si hablas rápido, si interrumpes o si te pones argumentativo y a la defensiva, es un signo de potencial excesivo para tu opinión. Este exceso de potencial provocará una sobrecarga de fuerzas de equilibrio y es probable que la conversación se desborde en una discusión. El exceso de potencial crea tensión en el campo de energía y de información que recorre nuestro cuerpo y esto se manifiesta como tensión muscular en el cuello y en los hombros. Cuando empieces a notar esto, intenta mirar el tema desde una perspectiva diferente. Cambia los papeles con la persona con la que estás hablando. Habla con más ligereza, no tan rápido. Expresa tus pensamientos de forma más concisa y precisa. Escucha tu propia voz. Observa la forma de hablar. Estos esfuerzos refuerzan la capacidad de mantener la presencia del celador no solo en ti, sino también en tu interlocutor. Si te resulta evidente que los temas en cuestión no sirven ni a tus objetivos ni a los de tu interlocutor, lo mejor es dejar de lado esta charla, sobre todo si se trata de información negativa. Por ejemplo, hablar de enfermedades, disputas, contratiempos, desastres naturales, dificultades económicas, guerras, etc. Hay una serie de buenas razones para ello, que abordaremos más adelante. También es útil reducir la cantidad de conversaciones sobre planes futuros, especialmente si son grandiosos, porque pensar y hablar gasta la energía de la intención. Cuanto más hables de tus planes, menos tendrás la energía de la intención para realizar lo que estás hablando. Tu imaginación empezará a saborear los planes, y cuanto más hables de ellos, más fuerte será tu deseo de desearlos. La mentira a su vez conducirá a una acumulación de energía mental en el espacio vacío. La perturbación del equilibrio en el campo energético informacional activa las fuerzas equilibrantes que no tienen otra cosa que hacer más que eliminar la imagen potencial excesiva creada artificialmente. Y como las fuerzas de equilibrio actúan según el principio del menor consumo de energía, lo más fácil para ellas será eliminar este exceso desplazándote a esa línea de vida, donde lo previsto no sucede. Para apreciar y prolongar la presencia del celador durante una conversación, podemos superar en nosotros mismos el impulso de poner excusas. Esto se aplica tanto a las conversaciones en sí como a los momentos en los que estamos solos. Algunas personas, cuando se quedan solas, gastan una enorme cantidad de energía preocupándose por lo que los demás puedan pensar de ellos. Así que en sus mentes están constantemente tratando de quedar bien, poniendo excusas por cómo van vestidos, lo que han dicho, lo que han hecho o dejado de hacer. Es necesario darse cuenta de que no hay nada por lo que justificarse. Los péndulos han acostumbrado a la persona a pensar en la realidad en imágenes distorsionadas y otros tiempos, pero la realidad es neutral en sí misma. La justificación es el resultado de la culpa. La culpa es el resultado de errores, pero no hay errores en el presente vivo. Lo que llamamos error no es algo que ocurra ahora, es algo que ocurrió en algún momento del pasado y que comparamos con el presente. Pero nadie sabe exactamente a dónde nos llevarán los pensamientos que llenan nuestras cabezas en este momento, cuáles serán las consecuencias de nuestras palabras y acciones. La razón de esto es la esencia del espacio variante, donde una acción tiene un número infinito de escenarios posibles. Cada persona toma las decisiones que le parecen mejores según las circunstancias. A medida que pasa el tiempo, las circunstancias cambian naturalmente, el escenario y la situación cambia. Si las condiciones externas no le convienen a una persona, comienza a escapar mentalmente al pasado, tratando de entender qué acto le ha llevado a esta situación. Cuando se encuentra uno, o se cree que se ha encontrado, el acto se califica de incorrecto.
Hay que preguntarse si la misma acción seguiría siendo un error después de 5 o 10 años. Tal vez lo haga y tal vez no, porque las circunstancias externas cambiarán inevitablemente y las cosas pueden ser muy diferentes. Veamos el siguiente ejemplo de la vida. Un joven va caminando por la calle y se fija en una bonita chica sentada en un banco con un libro en las manos. Decide acercarse a ella y conocerla. ¿Es una decisión equivocada? Por supuesto que no, porque la chica sonríe al ver al joven. Entonces, ¿por qué debería ser un error? No pasa nada. Los jóvenes se conocen y después de 6 meses deciden casarse. ¿Es una decisión equivocada? Por supuesto que no. Todo lo que sucede parece ser un desarrollo normal de la relación. Los padres están encantados de regalar un coche a sus recién casados. ¿Ese es un error? ¿A quién se le ocurriría algo así? Por supuesto que no. Pasa un año. El joven descubre que su mujer tiene una relación extramatrimonial. Un escándalo, un enfrentamiento. El joven está furioso. Durante el conflicto se da cuenta de repente que si no sale corriendo de la casa ahora simplemente mataría a su mujer. Sale furioso por la puerta, salta a su coche y se aleja a gran velocidad por la calle. En su rabia no se da cuenta de que el semáforo está en verde y en ese momento cambia a rojo y tiene un accidente. Hospital, huesos rotos. La mente comienza a buscar quién tiene la culpa. A la luz de estos acontecimientos, ¿estuvo mal regalar un coche al joven? Eso parece. ¿Estuvo mal casarse con la chica? Parece que sí. ¿Fue un error subir a conocerla? Sí. Un día después, una niña es llevada al mismo hospital tras resultar herida en un accidente de tráfico. Esta chica conoce a nuestro héroe y encuentran muchos intereses en común. El joven recibe el alta del hospital y se divorcia de su mujer. Una nueva conocida resulta ser una persona sensible y leal, una buena anfitriona y una verdadera amiga. Esto inspira al joven y encuentra una causa que le apasiona y que beneficia a los demás. El negocio crece y crece. Con la familia y nuestra pareja encuentra prosperidad, alegría y realización en la vida. Ahora pregúntate de nuevo, ¿fue un error entonces darle un coche al joven? No, porque si no hubiera tenido un accidente con ese coche no habría conocido a su nueva esposa. ¿Estuvo mal casarse con su primera esposa? No, porque si no se hubiera casado con ella, el joven no habría tenido el desafortunado accidente de coche. ¿Estuvo mal entonces acercarse y conocer a su primera esposa? Tampoco. Pues el acontecimiento fue la causa, no solo de un feliz encuentro, sino también de un nuevo negocio y una familia fuerte y una prosperidad total en el futuro. Sin embargo, no hay que ir muy lejos para encontrar estos ejemplos. Hay muchos en tu vida ordinaria. Cuanto más ejemplos encuentres, más libertad aparecerá en tu pensamiento y tu fuerza vital, que hasta ahora se ha gastado en ansiedad y culpa, comenzará a acumularse. Tu atención pasará gradualmente de buscar causas y errores a buscar posibles soluciones. Empezarás a imaginar menos el pasado y a ver más el presente tal y como es. Empezarás a ver tu vida como un mundo de posibilidades. Podrás gestionar conscientemente tus elecciones. Además de lo anterior, hay otra forma de mantener la presencia durante una conversación. Minimizar nuestros movimientos corporales. Esto contribuirá en gran medida a mantener parte de nuestra atención en nosotros mismos, mientras la otra parte de nuestra atención es atraída por otro pensamiento o por lo que ocurre a tu alrededor. Por ejemplo, puedes dejar de gesticular durante un rato, permitir que tu cara se calme o simplemente mantener el cuello y los hombros relajados mientras hablas. El objetivo es tomar el poder de los movimientos inútiles y canalizarlo para fortalecer al celador, que observa lo que sucede al cuerpo y cómo interactúa con el mundo que lo rodea. También te ayudará a convertir los momentos ordinarios e insignificantes en un juego interesante y a quitar el peso de la importancia a lo que estás hablando. Independientemente de cómo fluya la conversación, intenta encontrar tus propias formas de estar presente mientras hablas, y cuando termines intenta estar presente en silencio. Ahora vamos a centrarnos en el movimiento consciente.
Los movimientos del cuerpo son los más visibles de todas nuestras manifestaciones. Los sentimientos son rápidos y apenas perceptibles. Los pensamientos también son difíciles de percibir, ya que se sustituyen constantemente. Los movimientos del cuerpo son siempre directamente observables. Cuando el celador está dormido, nuestros propios movimientos permanecen completamente invisibles para nosotros. Solo cuando se despierta el celador, empezamos a observar verdaderamente nuestro cuerpo. La separación de la atención de los movimientos consiste en ser consciente de todo el cuerpo, incluyendo la posición de los brazos, las piernas, el cuerpo, la inclinación de la cabeza, la expresión facial. Intenta sentir tu piel. Poco a poco los movimientos corporales más ordinarios de los que aprendemos a ser conscientes reforzarán y ampliarán el celador. Ya hemos mencionado cómo el exceso de potencial tensiona los músculos del cuerpo, pero más allá de eso también aporta un considerable nerviosismo a nuestros movimientos. La prisa es un área en la que se pierde la presencia. Por ejemplo, cuando caminamos demasiado rápido, bajamos las escaleras corriendo, nos vestimos con prisa y en general hacemos las cosas más rápido de lo habitual. Uno de los trucos favoritos del péndulo es ponernos en un estado de prisa y miedo a no conseguir el resultado. Intenta ir más despacio y preocúpate menos por el resultado, por tu destino final. No pongas demasiada fuerza en tus movimientos. Esfuérzate por moverte con suavidad y belleza, dirigiendo tu atención a lo que estás haciendo y a cómo lo estás haciendo. Por ejemplo, si suena el teléfono, no corras hacia él y lo cojas. Recógelo con suavidad y calma. Intenta no dar un portazo, sino cerrar la puerta en silencio. No laves los platos con prisa. Hazlo con calma, con placer, con una música agradable en voz baja. Si no estás en medio de un partido y no tienes una fiesta divertida, trata de no hacer ruido, especialmente donde nadie necesita tu ruido. No hagas sonar los platos. Arrastra las sillas por el suelo. Arrastra los pies al caminar. Todo eso, no lo hagas. Esto resuelve dos problemas creativos. Puedes evitar un potencial excesivo mediante el movimiento y utilizarás el movimiento para despertar a tu celador. Es útil para dar a las cosas la atención que merecen y evitar hacer varias tareas a la vez. A veces se puede observar que la gente come, lee y escucha música al mismo tiempo. Hacer dos o más cosas al mismo tiempo disipa en gran medida el poder de nuestra atención, debilita al celador interior y reduce la capacidad de apoyar la intención externa. Por ejemplo, si estás enviando mensajes de texto por teléfono y al mismo tiempo vas a algún sitio, necesitarás tu atención para hacer dos cosas externas al mismo tiempo. Esto te dejará con poca o ninguna atención para el trabajo completo del celador. Sin embargo, cuando te detienes y escribes un mensaje, retienes parte de tu atención y por tanto tu capacidad de estar presente en lo que estás haciendo aumentará. Todo lo que se necesita para despertar al celador es ser consciente de lo que se está haciendo, lo que es más fácil de hacer cuando se está ocupado en una cosa a la vez. Tras escuchar todos los ejemplos anteriores, es posible que hayas pensado, ¿puedo acordarme de mí mismo cuando tengo que hacer dos cosas a la vez o cuando las prisas son realmente necesarias para no llegar tarde a un avión o a una reunión de trabajo? Sí, puedes aprender a hacerlo, pero es fácil observar que hacer demasiados movimientos con demasiada rapidez reducirá inevitablemente tu claridad de percepción de la realidad. Tú eliges cómo afrontar el momento de tu vida. Puedes correr y alborotear o puedes moverte con dignidad y disfrutar. Lo que tú elijas, lo tendrás. A veces basta con un minuto de presencia para reducir significativamente el exceso de potencial y suplantar lo imaginario por lo real. En este punto, la vida de una marioneta humana termina y comienza la vida de un reality maker. Para hacer realidad los poderes milagrosos del celador, necesitamos algo más que una presencia casual. Tenemos que aprender a prolongar la presencia y hacerla más permanente. La constancia de la presencia no es un lujo, es un cristal mágico en nuestras manos. Si queremos ser testigos de la realización de nuestros objetivos y planes, necesitamos tener periodos más largos de presencia del celador, no solo destellos ocasionales. La presencia del celador no dura por sí sola. Necesita el apoyo de una mente que comprenda el significado de tal estado, así como sus beneficios para sí misma y para el alma. Gran fortuna para el celador, encontrar un aliado en la mente de nuevo.
A menudo necesitamos un pequeño recordatorio de la mente, un solo pensamiento, estar presente, prolongar el estar en el presente. Estar presente en un momento es sorprendentemente fácil, pero extender la presencia de un momento a otro es una tarea de mayor nivel. La vieja y habitual forma de pensar y sentir nos mantendrá dentro de los confines de la imaginación o de un sueño despierto, hasta que empecemos a prestar la misma atención tanto a nuestro entorno como a nuestro mundo sutil y no revelado. En este mundo, el observador interior es el maestro completo, capaz de reescribir cualquier escenario de la vida. La presencia ayuda a la mente a escuchar al alma y a comprender sus inclinaciones, lo que a su vez permite tener acceso directo a la intención externa. La presencia del celador le permite a uno ver los objetivos del alma en todo momento, y esta es una habitual habilidad necesaria para trabajar con las diapositivas objetivo, ya que los movimientos a lo largo de las líneas de vida tienen lugar gradualmente, paso a paso, y uno necesita que la diapositiva objetivo esté llena de poder del alma. En ese momento, como la realidad material sin la presencia del alma es pesada e inerte. En la percepción ordinaria, la gente está acostumbrada a la idea de que solo puede conseguir lo que quiere, afectando directamente a la realidad física. Esta es la verdad de la vida. Sorprendentemente, esta no es la única verdad. Por lo general, cuando el alma encuentra su meta en el espacio de variantes, la mente determina inmediatamente los medios posibles para alcanzar esta meta de acuerdo con la realidad, y cuanto más alejada de la situación real está la meta del alma, más duda la mente de su viabilidad, y esto significa que la frecuencia de emisión de energía de la mente no corresponde a la frecuencia de la línea de vida donde está el objetivo del alma, como resultado de lo cual la diapositiva objetivo no se encarna. En los sueños de vigilia, los péndulos suelen apelar a la lógica de la mente e imponerle objetivos que van en contra de las aspiraciones del alma. La mente lo piensa, calcula todo y está de acuerdo, pero no hay poder. Solo aquellas diapositivas intencionadas que nacen en la unidad del alma y la mente se encarnan. La intención externa funciona independientemente de lo que se desee en el sueño. La presencia permite traducir conscientemente una realidad metafísica no revelada en una realidad encarnada o manifestada mediante la intención externa. O dicho de otro modo, la presencia permite crear en el presente lo que aún no existe, lo que todavía está en el sector deseado aún no realizado del espacio variante. Para encarnar lo deseado se requiere una concentración decidida, y la práctica de la atención dividida proporciona una buena preparación para ello. El esfuerzo por invocar la presencia no es la presencia misma, son solo chispas. Los pensamientos de despertar no son todavía el despertar, simplemente le recuerdan al celador que se recuerde a sí mismo. La conciencia es algo diferente a los pensamientos. Utilizas los pensamientos para dar un impulso a la conciencia y luego te vuelves consciente sin pensamientos. Por ejemplo, el pensamiento, leer con presencia. Dirige nuestra atención al despertar mientras leemos. Hace la autorreflexión. Es práctica y concreta sobre lo que estás haciendo ahora, dentro de los límites de la realidad. En otras situaciones un pensamiento apropiado podría ser ver con presencia o caminar con presencia, hablar con presencia, etc. Si aplicas la presencia del celador mientras caminas, notarás inmediatamente cómo empiezan a venir a tu mente pensamientos aleatorios sobre el pasado y el futuro, sobre algo que no tiene ninguna relación con el presente, con lo que ves, escuchas y sientes mientras caminas. Ninguno de estos pensamientos está interesado en mantener al celador despierto y disfrutando del momento actual. Todos ellos solo distracciones, señuelos, ganchos del péndulo destinados a alejarte del presente vivo en un pantano de imaginación inútil. Para evitar las distracciones en esta situación, utiliza los pensamientos de presencia. Intenta involucrar a la mente en un pequeño juego, que encuentre algo que le funcione y que sea invisible para los demás. Un consejo útil para la presencia, por ejemplo, mantén la espalda recta durante todo el paseo, camina con presencia,
Fíjate en los diferentes tonos de verde. Mira las caras de la gente que pasa. Disfruta de este momento. El flujo de la imaginación se renovará. Si se intensifica, los pensamientos útiles serían: evita la imaginación, déjalo estar, no sigas con este tema, vuelve a estar presente. La mente se limita a recordar al celador su presencia. El celador solo tiene que seguir los consejos. Así es como ambos se entrenan y trabajan juntos. El celador que esté despierto le dará a la mente claridad de pensamiento, y la mente a su vez le recuerda al celador la necesidad de estar en el presente. La mente se aferrará a sus hábitos y pensará de la misma manera durante mucho tiempo, ya que los péndulos la han acostumbrado a moverse por inercia, reflexionando sobre temas imaginarios y disfrutando de la facilidad del sueño despierto. Estamos tan acostumbrados a ser guiados por la conciencia que a veces los pensamientos despiertos pueden parecer autosuficientes. Sin embargo, los pensamientos de presencia son necesarios para sacarnos del sueño, por lo que no debemos aferrarnos a ellos ni siquiera por mucho tiempo, y cuantos más cortos sean esos pensamientos, mejor. Los pensamientos breves de presencia en el presente actúan instantáneamente, como flechas, y luego se alejan rápidamente en la distancia, sosteniendo la propia presencia y permitiendo que el celador sea. Cuando el celador escucha pensamientos claros y concisos, se despierta rápidamente. En cuanto intentamos recordarnos a nosotros mismos, los péndulos se aferran a los temas de importancia de la mente, y entonces dejan que la imaginación tome el control, durmiendo al celador. Si mantienes la presencia, puedes notar que las cosas van bien al principio, pero en algún momento ocurre algún tipo de evento. Le prestas atención y notas que no te gusta. En ese momento tu atención se desplaza a la circunstancia molesta. Es molesta porque te preocupa, te perturba, te atrapa y te molesta. Una vez que se ha producido la captación de la atención, se entra en una fase de pensamiento onírico o de sueño. El sueño te absorbe y tus pensamientos se centran en una determinada dirección, y entonces los acontecimientos comienzan a desarrollarse en esa dirección. Se produce independientemente de tu voluntad, y entonces tratas de dirigir tu voluntad para influir en lo que sucede en lugar de dirigir con tu atención. Supongamos que decides ser consciente cuando te metes en la ducha, cuando entras en una tienda o cuando empiezas una reunión de negocios. Casi inmediatamente te encuentras con una resistencia interna. Surgirá un pensamiento que te dirá que otras cosas son mucho más importantes que estar presente. En el momento en que se dirige toda la atención hacia donde apunta ese pensamiento, se pierde la atención dividida y el celador corre el riesgo de quedarse dormido. Aunque tu cuerpo siga haciendo lo que ha estado haciendo, no te das cuenta de que te has deslizado hacia la imaginación. Supongamos que estás caminando por algún sitio, trabajando o sentado en una silla. Tus pensamientos siguen llevándote a tu imaginación. Sigues pensando en un problema de tu trabajo o en un conflicto con otra persona. Sigues pensando en política o en economía. Te preocupan las finanzas, tu futuro, tu familia o tus sentimientos. Sigues pensando en el sexo o en el coche, en la casa o en las vacaciones. Todos estos temas tienen su lugar legítimo en la vida humana, pero la mayoría de nuestros pensamientos sobre estos temas son imaginación sin rumbo y derroche, hasta que no los hagamos conscientes. No los percibimos como imaginación. Y lo que es más importante, no lo percibimos como un bucle de agarre del péndulo y una pérdida de poder de la intención externa. Si miras a tu alrededor de forma consciente encontrarás algo curioso. Algunas personas pasan casi todo el tiempo imaginando lo que se está haciendo, lo que están haciendo, lo que han hecho y lo que esperan hacer. Todo esto sustituye a estar presente en el presente. Entonces puedes mirarte a ti mismo y estar atento para no dejarte llevar por la imaginación casual. Despertar y darte cuenta de cómo los péndulos intentan controlarte ya es un gran paso. Ya lo verás. Cuanto más profundo sea tu estado de conciencia, menos te afectarán los péndulos. Los péndulos pueden manipularte activamente solo mientras estás profundamente dormido. Cuando te despiertes, simplemente hazte a un lado y no participes en la batalla de los péndulos destructivos, a menos que por supuesto sea necesario para ti personalmente.
Cuando estés rodeado de otras personas, sigue compartiendo tu atención. De este modo podrás bajar del escenario al público y ver qué, por qué y cómo lo estás haciendo. No pasa nada si estás presente y eres consciente de ello. Los péndulos solo necesitan tu poder. Prácticamente no hay nada que quitarte cuando te sientes bien y feliz, así que periódicamente te dan pequeñas sacudidas en diferentes direcciones, hasta que surge algún tema importante en tu pensamiento. Cuando se detecta la importancia, los golpes del péndulo comienzan a centrarse en el tema doloroso, y poco a poco la situación alegre se vuelve desagradable, luego difícil, y después insoportablemente difícil. El resultado es una crisis nerviosa y una pérdida de vitalidad. El shock nervioso es una consecuencia de la importancia. La situación no puede cambiar a mejor si tu pensamiento se basa en una importancia excesiva. Cuando estás estresado duermes y no te acuerdas de ningún transurfing. La medicina moderna gasta una enorme cantidad de dinero en encontrar medicamentos eficaces para los nervios. En realidad, todo lo que se necesita para deshacerse del estrés es simplemente salir del sueño de vigilia y cambiar la actitud hacia la situación, mirarla desde un ángulo diferente y dejar de darle importancia. Al descartar la importancia, te liberarás del péndulo y podrás actuar con éxito en cualquier situación. Debes aprender a utilizar los empujones del péndulo como recordatorios para mantener al celador despierto. Deja que los péndulos trabajen para el propósito de tu alma. Puede ocurrir una cosa muy curiosa. El péndulo empezará a actuar como una especie de despertador, y cada vez que algo te llame la atención, solo tendrás que mantener parte de tu atención en ti mismo. Hasta aquí la atención dividida. Para salir de cualquier situación difícil hay que mantenerse despierto. La presencia te permite ser consciente de lo que ocurre a tu alrededor y ver y ser consciente de en qué se fija tu atención, en qué giran tus pensamientos. Es necesario no solo dividir tu atención, sino también desplazar conscientemente la parte de tu atención que mantiene el péndulo del problema, de una carencia a su solución, de una carencia a su mérito, de una carencia a lo que te gustaría conseguir. La presencia te ayudará a mantener tus pensamientos en la dirección correcta. Los sueños aflojarán su agarre y te liberarás del agarre del péndulo. Para adquirir la capacidad de gestionar lo que sucede, tienes que gestionar conscientemente tu actitud hacia ello. Esto no significa en absoluto autohipnosis. No debes forzarte a creer que todo está bien cuando en realidad no hay pruebas de ello. Pero tampoco hay que pensar constantemente lo que te falta en el presente, ya que ambos crean un exceso de potencial en el campo energético de la realidad. Deja la realidad en paz. Es como es. Las cosas y los acontecimientos de la realidad tienen su propio significado energético, su propio sabor único. Cuando estás insatisfecho con lo que no es, o con lo que es en realidad, empiezas a cambiar la energía de las cosas, lo que provoca el viento de las fuerzas de equilibrio. Una vez más, no se trata de cómo pensar aquí, sino de cómo mantenerse despierto y aplicar las reglas de Transurfing, principalmente en función de cómo se relacionan con tus objetivos. Así que no te precipites a las tareas difíciles de forma precipitada. Piénsalo un rato y pregúntate, ¿cuál es el lado bueno de esta situación? No hay ventajas, pero el hecho de que estés despierto es una cosa en sí misma. A ti mismo, un plus y el primer paso para gestionar tu presente. Ahora trata de encontrar algunos aspectos más positivos de esta situación y piensa en lo estupendo que es tener fenómenos tan maravillosos en tu vida. Ahora sí que eres un verdadero verificador. No dependes de las circunstancias, sino que las utilizas para tu propio bien y para tu propia voluntad. La presencia es tan sencilla y discreta que al principio no le prestamos atención. Puede que ni siquiera nos demos cuenta, sobre todo cuando aparece por primera vez, surge y dura unos segundos, hasta que el hilo de la atención es interrumpida por la imaginación. Tenemos que aprender a reconocer este estado, a dejarlo ser y sobre todo a mantenerlo. La presencia sin palabras del celador es lo más real en nosotros. Está aquí y ahora y pertenece a nuestra alma y a nuestra mente. Con la repetición frecuente puede convertirse en nuestro estado permanente. Los pensamientos, emociones y los sentimientos van y vienen sucesivamente, pero la presencia es lo único que puede permanecer y observar continuamente
su cambio sobre el fondo de la realidad circundante. Observar sin juzgar, analizar o concluir. La debilidad del celador es que cualquier momento puede quedar encantado y dejarse llevar por un torrente de pensamientos e imaginación al azar. Si no somos conscientes de ello y no estamos preparados de antemano para las provocaciones de los péndulos, el celador puede permanecer inmerso en los sueños durante horas, días, semanas e incluso años. La atracción y el atractivo y la atracción de la imaginación son increíblemente poderosos y convincentes. Por eso necesitamos sinceridad hacia nosotros mismos. Debemos decidirnos a ser libres. La presencia es la capacidad de ser observador, de ser testigo y espectador consciente en el juego de la propia vida. La presencia es una idea tremenda, pues implica un simple esfuerzo mental que puede, como una varita mágica, convertir una marioneta de péndulos en un creador humano libre y consciente. Este es precisamente el significado oculto del famoso cuento italiano de Pinocho. Ahora mismo, antes de seguir escuchándome, haz una pausa. Siéntate un momento sin hacer nada. Trata de poner mayor conciencia en tus esfuerzos por separar tu atención. Sé consciente de ti mismo y mantén esa conciencia mientras notas lo que te rodea. Mueve la mirada cada pocos segundos para observar las cosas sin pensar en lo que estás viendo. Escucha los sonidos que te rodean, cambiando tu atención de un sonido a otro. Intenta hacerlo durante al menos 1 minuto aproximadamente. Cuando la atención dividida se mantiene durante mucho tiempo, empieza a crear paz interior. Sigue observando y pronto descubrirás que hay un lugar dentro de ti en el que estás tranquilo, donde nada puede desequilibrarte. Este lugar tranquilo en el interior no son solo palabras, es la realidad, es el observador, eres tú. Mantén un esfuerzo dirigido a dividir tu atención. El deseo de actuar por inercia disminuirá y el ruido de los pensamientos que llegan al azar se calmará. Así es como el celador empieza a ser dueño de sí mismo. Así es como se emerge de los sueños en la realidad y se entra en el umbral de la vida consciente, en el irrepetible y majestuoso presente. En el momento de la atención dividida, la conciencia comienza a fluir hacia adentro y hacia afuera, tan armoniosamente como lo hace el respirar, durante la inhalación y la exhalación. Al explorar la energía de la conciencia y la energía de la atención, aprendemos cómo podemos gestionar el poder de la presencia del celador y utilizarlo para tomar decisiones conscientes. Podemos tener más o menos de este poder, dependiendo de nuestro estado de salud o de nuestro estado de ánimo. Dicho esto, la clave para elegir las líneas de vida ideales radica en cómo se aplica este poder. La atención se manifiesta en muchos niveles de nuestra vida. Por ejemplo, necesitamos la atención dirigida para visualizar diapositivas, para dominar un determinado oficio, para comprender imágenes, para asimilar hechos y observaciones, para cruzar una autopista con mucho tráfico. La atención puede servir de vínculo entre la persona y su entorno, o puede ser tomada por un estado de fascinación y arrastrada a la imaginación, a los sueños de vigilia. La atención, combinando el poder de la radiación mental con los sentimientos del alma, tiene el poder de modificar el campo energético informativo de los objetos y fenómenos que nos rodean, que a su vez provoca sutiles cambios a nivel químico. Hay muchos ejemplos de esto, están por todas partes. Por ejemplo, en la cocina se sabe que el amor de un cocinero por su arte es uno de los ingredientes más importantes para preparar platos sabrosos, y la comida preparada por personas irritables y enfadadas puede provocar malestar estomacal, incluso cuando se utilizan los productos más frescos. La atención de los amantes entre sí es edificante y llena su relación de asombro, y un bailarín de ballet centrado en toda su atención en la fusión del movimiento y la música convierte un salto en el escenario durante una actuación en un vuelo resplandeciente. Del mismo modo, la atención invertida en el estado de la presencia del celador transforma la ordinariez de situaciones largamente conocidas en un mundo rico y colorido, lleno de nuevas experiencias y posibilidades inusuales. El equilibrio es útil en el uso de la atención. La mayor parte del tiempo estamos desenfocados, distraídos por los acontecimientos o absortos en pensamientos aleatorios, miedos, imágenes imaginarias dispersas de deseos incumplidos, sombras de nuestros sueños.
En el vagabundeo sin rumbo, nuestra atención se dirige al sonido más fuerte, a la impresión más vívida de nuestro entorno, o se absorbe en la imaginación ociosa. Cualquier cosa que desvíe nuestra atención tiene poder sobre nuestra alma. Afortunadamente, para nosotros somos capaces de ver y comprender esto. Somos capaces de restablecer el equilibrio interior y exterior, que es percibido por el cuerpo como ligereza, por el corazón como alegría tranquila, por la mente como claridad de pensamiento. Para nuestros sentidos ordinarios, la conciencia es tan invisible como la fragancia de una flor. La conciencia no se puede ver, pero potencia y une nuestros sentidos. La conciencia es un campo cuántico, donde los sentimientos, los pensamientos y los movimientos del cuerpo no son más que actores en el escenario. Cuando estamos presentes es como si cobráramos vida en esta maravillosa realidad. Ver el amanecer iluminado en el cielo, oír el canto de los pájaros o el bosque, sentir las gotas de lluvia tocando el cuerpo solo es verdaderamente posible a través de la conciencia, de la presencia del celador. A medida que el celador despierte, la alegría de su presencia comenzará a crecer. La conciencia da al alma un mayor acceso a las áreas del espacio variante, y a menudo sucede que el alma se siente atraída por la belleza y el proceso de creación en general. Esto se traduce muy a menudo en un mayor interés por diversas formas de arte, poesía, pintura, arquitectura, música, danza y artesanía artística. La conciencia plasmada en las audaces pinceladas de Rembrandt y en los sonetos de Shakespeare, en la imagen de la esfinge de piedra del antiguo Egipto y en los textos védicos se percibe con sencillez y claridad. El alma humana, o como se le llama a veces al corazón, se convierte en un órgano de percepción refinado y sensible a medida que el celador se despierta. En lugar de ser un receptáculo rancio de emociones negativas, el alma se convierte en un instrumento capaz de mantener la presencia y sintonizar las áreas de las líneas de vida ideales y dirigir la progresión hacia ellas. Sin la participación del corazón en nuestros esfuerzos por compartir la atención, no podemos permanecer despiertos por mucho tiempo. Cuando el esfuerzo por estar presente es planificado y constante en el corazón, el alma, el que puede reconocer es el sabor del sueño y elegir el despertar sobre los sueños de la vigilia. El alma funciona según las leyes diferentes a las de la mente. La mente se rige por instrucciones y órdenes, compara, sopesa ideas y saca conclusiones como resultado de la reflexión. Pero el alma se apoya en comprobaciones y ejercicios ilustrativos. Compara el acontecimiento presente con otro similar del pasado o con un acontecimiento futuro y expresa su opinión en forma de evaluación emocional, alegría, esperanza, tristeza, melancolía, etc. El alma ve a qué tipo de experiencia puede conducir tal o cual elección y basa sus decisiones en ella. Incluso cuando las conclusiones razonables sugieren el éxito, el alma puede temer o sentir que las consecuencias de dichas conclusiones pueden conducir a un exceso de potencial o a una existencia sin alegría. Si estás dispuesto a cumplir un deseo, la voluntad por sí sola no es suficiente. No en vano se dice, el corazón quiere lo que el corazón quiere. Pero la mayoría de las veces el alma simplemente duda de lo que se desea puede hacerse realidad, pues más de una vez ha experimentado los golpes de los péndulos por tales aspiraciones. Pero si uno mantiene la presencia y no crea excesos potenciales, entonces, ¿por qué no permitirse obtener lo que se desea? Es como montar en un vehículo de 2 ruedas por primera vez, cuando una alegría indescriptible disipa todos los miedos, dudas y vacilaciones. Esta alegría te da fe para subirte a la bicicleta una y otra vez. La presencia sin palabras es la clave de las nuevas experiencias alegres de la vida. Es la conciencia de saber sin creer. Es la claridad sin palabras, la certeza sin vacilación. Ese es el estado en el que se alcanza la unidad de alma y mente, en el estado en el que eres una partícula y un conductor de esa fuerza silenciosa que gobierna todo el universo. Vamos a hacer un resumen. El sueño del celador es un concepto antiguo que se refleja en muchas enseñanzas religiosas y esotéricas. Los métodos de las enseñanzas esotéricas que conducen al despertar suelen requerir condiciones especiales. El desapego al flujo de la vida y sus prácticas están limitadas en el tiempo. Ninguna de las prácticas enseña a la mente cómo salir de la influencia de los péndulos en medio de los propios péndulos.
El celador eres tú mismo, es tu conciencia, la conciencia de tu atención, tu realidad, la conciencia de tu propia vida. Para tomar conciencia de los verdaderos deseos, objetivos y aspiraciones, para dar un paso intencionado hacia las propias elecciones, se necesita un método para despertar al celador que pueda utilizarse en cada momento de la vida cotidiana. La atención no es una propiedad del cuerpo, la atención es una propiedad del celador. A través de la atención el celador se hace consciente de su entorno. Si no se hace un esfuerzo especial, casi toda la atención del celador, atraída por los estímulos externos, se dirigirá hacia el exterior y estará a merced de uno u otro péndulo. Hay que reconocer honestamente que a menudo nos perdemos en lo que hacemos y decimos. Sin formación previa en la vida ordinaria, nadie es consciente de sí mismo, nadie se recuerda a sí mismo. La propia existencia parece tan obvia que no se le presta atención. Por lo tanto, a nadie se le ocurre tomar conciencia de sí mismo con un propósito, por una razón determinada. Los péndulos captan la atención del celador y lo arrastran, su energía siempre dirigida en una dirección, la dirección del viaje. Los péndulos solo pueden manipularte activamente mientras estés profundamente dormido. Los péndulos solo necesitan tu energía. Para extinguir los efectos de los péndulos destructivos, el celador debe dividir deliberadamente su atención, dirigir simultáneamente una parte de su atención a sí mismo y la otra a su entorno. La atención dividida no se produce de forma automática, ya que constantemente entran en nuestras vidas nuevos acontecimientos y cosas que reclaman nuestra atención. La atención dividida requiere un esfuerzo consciente. Como método, la atención dividida permite al celador despertar y tomar conciencia de sí mismo. Despierto, el celador está presente en el momento. La atención dividida, el recuerdo de sí mismo y la presencia son sinónimos, aunque indican diferentes matices del mismo estado. Cuando separas tu atención, tu flecha apunta en ambas direcciones simultáneamente, la flecha de la atención, hacia ti mismo y hacia lo que estás viendo o haciendo en ese momento. La autorreflexión está siempre disponible. La atención dividida no desequilibra las fuerzas de equilibrio ni crea potenciales excesivos. La presencia es tan sencilla y discreta que puede que no le prestemos atención al principio. La mente puede mantener la presencia recordando brevemente al celador la división de la atención. La presencia del celador causada por la atención dividida es invisible, es gratis y sin palabras, es un estado de conciencia pura. La justificación es el resultado de la culpa. La culpa es el resultado de un error, pero los errores no existen en el presente vivo. Lo que llamamos error no es algo que esté ocurriendo ahora, es algo que ocurrió en algún momento del pasado y que comparamos con el presente. Recuerda, lo que cuenta como un error es el hecho, solo un punto en el espacio de variantes, que tiene innumerables formas en las que tu vida puede seguir desarrollándose. En un sueño de vigilia, uno no tiene control sobre la intención externa, no tiene capacidad de notar las señales de guía y no tiene el poder de monitorear las provocaciones de los péndulos destructivos, por lo que la vida de uno continúa fluyendo a lo largo de las olas de la misma línea. Basta un minuto de presencia para reducir significativamente el exceso de potencial y suplantar lo imaginario por lo real. La presencia del celador no dura por sí sola, necesita el apoyo de una mente que comprenda el significado de tal estado y sus beneficios tanto para sí misma como para el alma. Este apoyo viene en forma de pensamientos cortos que recuerdan la presencia. Recuerda, en el mundo sutil, no revelado, el celador interno es el amo total y puede reescribir cualquier escenario de la vida. La presencia ayuda a la mente a escuchar el alma y a comprender sus inclinaciones, lo que a su vez permite acceder directamente a la intención externa. La presencia del celador te permite ver los objetivos de tu alma en todo momento, y esta es una habilidad necesaria para lidiar con las diapositivas objetivo. Cuando la frecuencia de la emisión de energía de la mente no coincide con la frecuencia de la línea de vida en la que se encuentra el objetivo del alma, la diapositiva objetivo no recibe la encarnación. En los sueños de vigilia, los péndulos suelen apelar a la lógica de la mente e imponerle objetivos que van en contra de las aspiraciones del alma. Solo se encarnan las diapositivas objetivo que nacen en la unidad de alma y mente. La presencia te permite crear en el presente lo que aún no existe, lo que todavía está en el sector deseable aún no realizado del espacio de variantes. Para salir de cualquier situación difícil es necesario permanecer despierto.
Para adquirir la capacidad de gestionar lo que sucede, tienes que gestionar conscientemente tu actitud hacia ello. Una persona puede tener más o menos poder de presencia del celador, dependiendo de su estado de salud o de su estado de ánimo. Dicho esto, la clave para elegir las líneas de vida ideales está en cómo se aplica esta potencia. Cualquier cosa que desvíe nuestra atención de estar presente tiene poder sobre nuestra alma. La atención invertida en el estado de la presencia del celador transforma la ordinariez de situaciones largamente conocidas en un mundo rico y colorido. La presencia sin palabras es la clave de las nuevas experiencias alegres de la vida. Es la conciencia de saber sin creer. Es la claridad sin palabras, la certeza sin vacilación. El lugar tranquilo en el interior no es una figura retórica, es la realidad, es el celador, eres tú.